Permanece el amor cuando la memoria se desvanece, cuando el Alzheimer nos cambió el amor. La historia de Isidora y Esteban. Existen momentos en la vida en que una mujer permanece inmóvil sin pretenderlo, como si el alma percibiera algo que el cuerpo aún no sabe nombrar. Isidora llevaba semanas sintiendo aquello, una punzada fina, insistente, cada vez que miraba a Esteban y encontraba algo extraño en sus ojos. No era tristeza ni cansancio, era un pequeño vacío que antes no existía, una ausencia sutil, como si él caminara unos pasos por detrás de ella, en un lugar al que sus manos ya no podían llegar. Iniciaban las mañanas con rituales sencillos, el café recién hecho, el pan tostado, la luz suave que se colaba por la ventana del comedor. Pero aquella mañana, cuando Isidora colocó la taza delante de Esteban, él la miró con una duda tan pueril que el corazón de ella se detuvo por un segundo. ¿Ya he tomado café?, preguntó, después de una pausa demasiado prolongada. E Isidora sintió un ligero temblor en las manos, no por la pregunta, sino por el tiempo que tardó en hallarla dentro de su propia mente, como si buscara una puerta que él mismo ya no recordaba cómo abrir. Jamás imaginó vivir un día así. El hombre que conoció, erguido como un roble, firme como el viento marino, seguro incluso en sus silencios, ahora parecía resbalar por las pequeñas grietas de la memoria. Esteban, su Esteban, aquel que la amó con una devoción antigua, de esas que están desapareciendo del mundo, el mismo que la conquistó sin palabras vacías, solo con una postura impecable y una mirada que lo decía todo. Pero había algo más profundo allí, una inquietud que le erizaba la nuca, porque Isidora siempre fue sensible a lo que no se dice, y lo que su corazón le susurraba empezaba a doler demasiado. Algunas noches, mientras Esteban dormía a su lado, ella lo observaba en la penumbra de la habitación. Se preguntaba desde cuándo aquel olvido silencioso rondaba su hogar. El Alzheimer, dicen los médicos, no llega como un trueno, llega como una sombra. Primero llama a la puerta con delicadeza, luego se sienta en el salón, después lo ocupa todo. Y en el fondo, Isidora ya lo sabía. Algo dentro de su pecho le repetía que aquello no era solo distracción de la edad, solo que no todo era oscuridad. En ciertos momentos, la luz regresaba con tal intensidad que hacía a Isidora creer que nada estaba sucediendo, como aquella tarde en que Esteban encontró por casualidad la vieja caja de madera donde guardaban fotos de su juventud. Ella pensó que él no recordaría nada, pero al ver la fotografía del baile de Nochevieja de 1943, su sonrisa apareció lenta, hermosa, llena de pasado. Aquella noche olías a jazmín, dijo él, sin titubear. A Isidora se le anegaron los ojos. ¿Cómo podía alguien rememorar un aroma de hacía 40 años y al mismo tiempo no recordar si había desayunado esa misma mañana? A partir de aquel día, cada recuerdo se transformó en un hilo de salvación para ella. La melodía del bolero que bailaron por primera vez, su risa cuando ella tropezó con el vestido, la forma en que Esteban le ofreció la mano como un caballero de antaño, todo regresaba para reconfortarla. En la Nochevieja de aquel año, bajo los fuegos artificiales que iluminaban el cielo, él le susurró al oído: «Este año vas a cambiar mi vida». Y así fue. Edificó un hogar, una familia, toda una historia. Pero ahora era la vida la que estaba cambiando a la Esteban, y eso ella no sabía cómo atajarlo. Numerosas eran las preguntas que se agolpaban en su interior. ¿Sería estrés? ¿Cansancio? ¿La edad? ¿O sería la temida realidad que ninguna esposa osa nombrar en voz alta? Esteban parecía no notar nada. Seguía siendo él mismo, aunque no por completo. A veces extraviaba objetos en lugares inverosímiles. Otras se quedaba inmóvil, observando un punto fijo en la estancia, como si escuchara recuerdos que ella no percibía. Isidora sonreía para no asustarle, pero en su fuero interno sentía que el pecho se le oprimía, porque es lo que hacen las mujeres cuando el mundo se les viene encima. Se mantienen firmes por fuera, mientras se quiebran en secreto. También acechaban el peso de la soledad y el silencio de sus hijos. Ya casados, siempre preguntaban con cierta distancia: «¿Y papá, cómo está?».
Preguntaban como quien cumple un protocolo, e Isidora respondía: «Está bien, un poco despistado, pero bien». No mentía por pudor, sino porque su naturaleza la impulsaba a proteger a su familia del temor. Pero la carga de la soledad, al llevarlo todo ella sola, comenzaba a tornarse excesiva. Ahora, sin embargo, un nuevo temor surgía en el interior de Isidora, un miedo que le hacía perder el sueño. La pregunta ya no era ¿qué le va a pasar a él? Era una mucho más cruel: ¿qué le ocurrirá a ella cuando el amor de su vida empiece a olvidarla? Aquella noche, sentada junto a la cama, sosteniendo la mano que tantas veces la había guiado, Isidora sintió que el corazón le temblaba. El amor de su vida estaba allí, pero al mismo tiempo comenzaba a despedirse lentamente, como quien se aleja sin saber que se va, porque en el fondo había una pregunta que aún no tenía el valor de decir en voz alta: ¿y si el gran amor de su vida estuviera empezando a olvidarla? La primera señal no llegó con estrépito. Llegó como casi todo lo que transforma la vida de una mujer madura, en silencio. Aquella gris mañana de domingo, Isidora abrió las ventanas del comedor para que el viento entrara y se llevara el olor a madera antigua. A Esteban le gustaba la casa así, luminosa, aireada, con la luz dorando las paredes. Pero cuando él cruzó el umbral, caminando despacio, Isidora advirtió algo que la hizo tragar saliva. Miró a su alrededor como si fuera la primera vez que viera su propia sala. Una mirada rápida, desconfiada, casi infantil. Y entonces, como quien intenta disimular su desazón, sonrió. Pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Buenos días, mi amor», dijo ella, intentando sonar natural. «Buenos días». Él vaciló. «¿Hoy es martes?» «Domingo, Esteban». «Domingo», asintió, pero el gesto fue automático, sin convicción. Isidora sintió una punzada en el pecho. El domingo siempre había sido su día favorito. Café más pausado, la radio encendida, el periódico abierto sobre la mesa. ¿Cómo podía olvidar precisamente hoy? Intentó ignorarlo. Intentó convencerse a sí misma de que era solo distracción, o quizás cansancio. Después de tantos años de vida, cualquiera podría equivocarse con el día de la semana. Pero aquella pequeña grieta en lo cotidiano le dejó un frío instalado en el estómago. Mientras preparaba el café, observó a Esteban por la puerta entornada. Él abrió el cajón de los cubiertos, tomó una cuchara, se quedó mirándola y la devolvió a su sitio. Luego cogió otra. Isidora entrecerró los ojos un instante. No era normal. No era él. Durante décadas, Esteban había sido la personificación misma de la precisión. El hombre que recordaba de memoria las fechas de las facturas, el horario exacto de cada medicamento, los cumpleaños de sus hijos, el nombre de cada vecino, de los antiguos sargentos, de los compañeros de batallón. Ahora, allí, inmovilizado frente a un cajón, parecía un niño extraviado en un laberinto. «Esteban, ¿está todo bien?», preguntó con cautela. «Sí, claro, solo estaba pensando», pero no era cierto. Ella lo sabía. Al sentarse a tomar el café, el primer sobresalto se presentó como una puñalada lenta. «Isidora, ¿has visto mis llaves? Están en la mesita de la entrada, como siempre. He buscado allí. No están». Ella se dirigió a la mesita. Las llaves estaban allí, exactamente en su sitio de siempre. Cuando se las entregó, Esteban frunció el ceño, como si estuviera tratando de comprender lo que sucedía en su propia mente. Pero al notar que Isidora lo observaba con demasiada atención, él desvió la mirada, incómodo. Él nunca había sido de demostrar vulnerabilidad, ni en su juventud, ni en su vida adulta, ni siquiera cuando la responsabilidad parecía duplicarse sobre sus hombros militares. Isidora le tocó la mano. Él le correspondió, pero había vacilación. Una vacilación que ella jamás había percibido. Más tarde, al ordenar los cajones del mueble del pasillo, Isidora encontró algo que le robó el aliento por unos segundos. El reloj antiguo de Esteban, guardado en el cajón de las toallas. Él nunca se desprendía de ese reloj de su muñeca. Nunca. «Esteban», llamó ella con el corazón desbocado. «¿Por qué pusiste tu reloj aquí?». Él se acercó lentamente, miró el objeto como si fuera de otra persona y murmuró: «Yo no sé».
No recuerdo haberlo hecho. Isidora sintió que el mundo se tambaleaba levemente. Era un detalle, pequeño, insignificante para cualquier otra persona. Para ella, no, porque allí, en el trasfondo de aquella frase, había algo que siempre había sido raro en su boca: el no saber. Durante el almuerzo, intentó entablar conversación, como siempre habían hecho. «Esteban, ¿te acuerdas cuando viajamos a la costa con los niños?» «Claro que sí, me acuerdo», respondió, pero su voz sonaba mecánica. «¿Y te acuerdas del nombre de la posada donde nos alojamos?» Él se detuvo, pensó, parpadeó varias veces. «Sí, me acuerdo, ¿cómo no? ¿Cuál era?» Esa, cerró los ojos con fuerza. «Esa de los árboles». Isidora sonrió, pero fue una sonrisa triste. Aquel día, ella percibió que la memoria de él era como un tejido fino que empezaba a deshilacharse por los bordes. Los hijos llegaron al caer la tarde para dejar algunas cosas que habían comprado. «Mamá, papá está a la mar de bien. Te preocupas demasiado», dijo el mayor, con la arrogancia típica de quien cree saber más que su propia madre. «Es normal olvidar alguna que otra cosa», añadió la hija. «No es nada, mamá». Isidora se quedó callada. Una madre aprende a lo largo de la vida a tragarse ciertas verdades para no levantar tempestades. Pero dentro de ella algo gritaba: «Esto no es normal. Yo conozco a mi marido». Aún así, permaneció quieta. Ellos no lo verían, no de la manera en que ella lo veía, no con los ojos entrenados por el amor de 40 años. Por la noche, mientras recogía la cocina, oyó a Esteban refunfuñar en voz baja en el salón. Se acercó. Tenía el periódico abierto sobre su regazo, pero no lo leía. Se limitaba a mirar fijamente a la pared, con la mirada perdida. «¿Quieres que te lea?», preguntó ella, sentándose a su lado. Él volvió el rostro lentamente, y en ese segundo, por una mínima fracción de tiempo, parecía no reconocerla. Un segundo, apenas un segundo. Pero para Isidora fue como si la tierra se abriera bajo sus pies. «¿Esteban?», él parpadeó. Su mirada regresó. «Mi amor, yo estaba pensando, solo eso». Pero ella sabía que no era verdad. Ya no se trataba de una simple distracción. Era algo que iba tomando forma. Aquella noche, mientras Esteban dormía con una respiración pesada y profunda, Isidora yacía de lado, observando el contorno de su rostro en la penumbra. Pensó en el hombre que bailó con ella en Nochevieja de 1953, aquella noche en que los fuegos artificiales teñían el cielo y él le tomó la mano por primera vez. Pensó en la manera en que él la condujo por la pista, en el perfume que ella llevaba, en la manera resuelta con la que le dijo: «Este año vas a cambiar mi vida». Y ahora, tantos años después, ella sentía que algo estaba alterando su vida y no sabía cómo combatir aquello. Mientras las lágrimas silenciosas se deslizaban por el rabillo de sus ojos, Isidora comprendió, por primera vez, la magnitud de lo que estaba a punto de afrontar. Algo dentro de Esteban se estaba extinguiendo, y ella tendría que aprender a encender luces cada día. A la mañana siguiente, el silencio entre ellos parecía más denso de lo habitual. Un silencio que no provenía de riñas, porque nunca habían sido una pareja muy dada a las confrontaciones, sino de algo más sutil, algo que vibraba en el aire como cuando una fuerte tormenta está a punto de desatarse. Isidora se levantó antes que Esteban y preparó el café. Mientras esperaba que el agua hirviera, se repetía mentalmente las mismas excusas de siempre. Es cansancio, es la edad, es solo una fase, pero el corazón no se lo creía. Cuando Esteban entró en la cocina, ella lo percibió de inmediato. Su mirada estaba de nuevo un tanto perdida. «Buenos días, mi amor», dijo ella, con una dulzura que ocultaba el temor. «Buenos días», respondió él. «¿Ya has tomado café?» «Todavía no. Lo estoy preparando». «Ah», se rascó la nuca, confuso. «Creí que ya lo habíamos tomado». No era cierto. No había tazas usadas, no había migas de pan, nada. Pero Esteban parecía creer sinceramente lo que decía. Isidora respiró hondo, lentamente, como había aprendido a hacer cuando sus hijos eran pequeños y necesitaba serenidad para no llorar delante de ellos. «Ven a sentarte», pidió. Él obedeció, pero se sentó en el lado equivocado de la mesa.
su lado. El suyo siempre había sido el de la derecha. Desde hacía 39 años. Esteban miró a su alrededor, como si de repente notara que algo estaba fuera de lugar, pero sin saber el qué. Isidora se recogió un mechón de pelo detrás de la oreja y fingió naturalidad, pero por dentro su pecho se encogía, como si estuviera siendo cosido desde dentro. Después del café, decidió ordenar la habitación. A Esteban le gustaba dejar la cama impecable, la manta estirada milimétricamente, como había aprendido en el cuartel. Pero aquel día, cuando Isidora entró en la habitación, encontró la colcha tirada de cualquier manera, las almohadas en el suelo y el cajón de la mesilla de noche abierto, como si alguien hubiera buscado algo sin saber exactamente qué era. Llamó. «Esteban, ¿has visto algo por aquí?». Apareció en la puerta con el ceño fruncido como un niño culpable. «Yo no recuerdo si fui yo quien lo tocó». «¿No recuerdas?». «No». Se pasó la mano por el rostro. «Está todo tan confuso». Aquella palabra hirió a Isidora más de lo que cualquier otra podría herir. Confuso. El hombre que siempre había sabido exactamente qué hacer, que siempre daba respuestas rápidas y certeras, ahora estaba confuso. Ella se acercó despacio y le sostuvo el rostro entre las manos. «No pasa nada, mi amor. Nos iremos ajustando juntos». Él respiró como quien intenta aferrarse a algo. «No quiero darte trabajo, Isa». Y el modo en que pronunció Isa, suave, cansado, casi frágil, la desarmó por dentro. Por la tarde, decidieron salir a comprar pan. Era un paseo corto, apenas 2 calles más abajo. Lo hacían juntos desde que se jubilaron. Pero aquel día, el paseo fue diferente. Esteban caminaba con la vista clavada en el suelo, con pasos más lentos, sorteando zonas que siempre había cruzado con confianza. Cuando llegaron a la esquina, se detuvo. Se detuvo por completo. Miró la calle como si fuera un mapa desconocido. «¿Es por aquí?», preguntó vacilante. A Isidora se le heló la sangre. «Sí, Esteban. Solo hay que bajar esta calle». «Ah, claro, claro». Pero no lo estaba. Se le había olvidado. De camino de vuelta, ella notó que él había abordado el mismo tema 2 veces. Primero habló sobre el precio del pan. Luego, unos minutos más tarde, lo volvió a mencionar, exactamente igual. Isidora sonrió, conversó, respondió, sin que él percibiera que ya lo había escuchado, pero por dentro sentía que el suelo empezaba a resquebrajarse. Esa noche llamó a sus hijos para hablar. Se reunieron en el salón. Ambos, adultos, ocupados, llenos de excusas, se sentaron en el sofá como quien está allí solo por compromiso. «Tus hermanos han dicho que estás demasiado preocupada, mamá», dijo la hija. «Papá siempre ha sido un poco despistado». «No, hija mía», respondió Isidora con voz muy controlada. «No es despiste. Mamá, papá tiene casi 70 años. Es normal olvidar alguna cosilla», insistió el hijo mayor impaciente. «Pero él no es así. Vosotros sabéis que no». «Ah, mamá», intercambiaron una mirada. «Estás exagerando». Esa frase cortó a Isidora como una cuchilla. Exagerando. Hacía décadas que oía esa palabra cuando intentaba decir que algo no andaba bien. A las mujeres siempre se las acusa de exageración cuando sienten antes que nadie lo que nadie quiere ver. Ella se limitó a suspirar. «Solo quería que prestarais atención. Solo eso». «Sí que prestamos», dijeron, ya levantándose para marcharse. No, no lo hacían. Quien sí lo hacía era ella. Quien percibía lo que nadie veía era ella, porque amar durante tanto tiempo entrena la mirada. Una vez que los hijos se marcharon, Isidora cruzó la puerta de la habitación y encontró a Esteban sentado en la cama, sosteniendo una fotografía antigua de los niños pequeños. Miraba la imagen con una expresión tan profunda que parecía cargar el peso del mundo. «¿Esteban?», levantó los ojos lentamente. «Todavía eran pequeños aquí, ¿verdad?». «Sí, lo eran. Fue una buena época, ¿verdad?». «Fue la mejor época», dijo Isidora sentándose a su lado. Pasó el dedo por la foto como si estuviera tocando un fragmento de su propia vida. «Lo echo de menos». «¿De qué?». «No sé». Miró al suelo. «De mí». Isidora sintió un dolor tan hondo que tuvo que contener la respiración. Él no sabía explicarlo, no sabía ponerle nombre.
Pero en ese instante, ella comprendió que el hombre al que amaba sentía, en su propio cuerpo, la pérdida que aún no lograba comprender con la mente. Más tarde, mientras cerraba las cortinas, Esteban habló desde el pasillo. «Isa, ¿qué ocurre, mi amor? ¿El nombre de aquella mujer, aquella que trabajaba contigo en el taller de costura? ¿Marta? Eso es, Marta». Se dio un leve golpe en la cabeza. «Yo lo olvidé, no logré recordarlo». Esteban nunca olvidaba nombres, nunca. Se quedó inmóvil, mirando a un punto indefinido, como si intentara encontrar en su propia mente un hilo perdido. E Isidora, al observarlo, tuvo la certeza absoluta de que algo dentro de él se estaba apagando lentamente, y ella nada podía hacer para impedirlo. Se acercó a él y lo abrazó por la espalda, apoyando la cabeza en la suya. Sintió el olor familiar, el mismo olor que reconocería incluso a oscuras, e inconscientemente le pasó la mano por el pecho, como si quisiera zurcir con el tacto las partes de la memoria que comenzaban a deshilacharse. «Todo va a salir bien», susurró. Él le tomó la mano, y en aquel instante, ella percibió que él la necesitaba más que nunca, pero también que aquel era solo el comienzo de una larga travesía, el comienzo de un silencio que dolía, el comienzo de un amor que necesitaría aprender a existir de otra manera. En los días subsiguientes, Isidora se percató de que algo había cambiado de manera definitiva. Ya no cabía el autoengaño, ni justificar los lapsus de Esteban como fatiga o distracción. Una nueva lógica se gestaba en su mente, una lógica fragmentada, plagada de lagunas como un tejido vetusto que deshilachaba sus puntadas. Y la casa, que siempre había sido un santuario de recuerdos sólidos, empezó a parecerle inmensa. Aquella mañana de martes, Isidora lo encontró inmóvil frente al armario abierto, con la mano suspendida en el aire, como si intentara escoger una prenda invisible. «¿Esteban?». Él giró el rostro con lentitud, como quien emerge de un sueño. «No sé qué camisa ponerme». «La que quieras», dijo ella sonriendo. Pero miró las camisas como si se enfrentara a ecuaciones intrincadas. «¿Cuál es la de hoy?». Isidora tragó saliva. «¿Cuál es la de hoy?». Como si existiera una camisa específica designada para días concretos, como si vestirse se hubiera transformado en un rompecabezas. Ella se acercó, escogió una camisa azul cielo, la misma que a él le gustaba llevar los domingos, aunque ese detalle ya no lo recordara, y lo ayudó a vestirse. Sus dedos temblaban levemente cuando intentó abrocharse. Isidora, con delicadeza, le tomó los botones de las manos. «Déjalo, mi amor. Yo lo hago». «Isa», suspiró vencido, «te estoy dando demasiado trabajo». «Me estás dando amor, solo eso». Pero era una verdad a medias. Isidora sabía que empezaba a soportar una carga mayor de lo que podía admitir. Posteriormente, decidió ir al mercado, una actividad sencilla, rutinaria, que siempre hacían juntos. A Esteban le gustaba elegir frutas como quien examinaba soldados, firmeza, color, textura. Pero ese día permaneció inmóvil frente a las manzanas, observándolas fijamente con el ceño fruncido. «¿Qué ocurre?», preguntó Isidora. «No recuerdo. ¿Cuál compramos?» «Las de siempre, mi amor. Las Fuji». «Fuji», repitió, intentando memorizar la palabra como si fuera la primera vez que la escuchaba. Cuando se dirigieron a la sección de panadería, Esteban se apartó para mirar algo y por unos segundos Isidora lo perdió de vista. Su corazón se disparó. El mercado no era grande, pero él no estaba donde normalmente estaría. Lo encontró cerca de la salida, inmóvil, con los ojos llenos de confusión. «Esteban». Él se volvió aliviado. «Isa, yo pensé que te habías ido». «Mi amor, estoy aquí. Siempre estoy aquí». Se pasó la mano por el rostro. «Me perdí por un momento. Un supermercado, un lugar que había frecuentado desde que se casaron. Y ahora aquello era terreno desconocido». Isidora sintió una especie de vértigo. El mundo de ambos se estaba encogiendo demasiado rápido. Por la noche, después de un día extenuante, Esteban se sentó en el balcón con un vaso de agua. Isidora se acercó despacio, sintiendo el cuerpo cansado. «¿Cómo estás?» «¿Cansado? ¿De qué?» «De no saber que estoy olvidando».
Aquella frase impactó a Isidora como un mazazo en el centro del pecho. El peor dolor no era olvidar, era sentir que estaba olvidando. Ella se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Esteban puso la mano sobre la pierna de ella. Un gesto pequeño, un gesto simple, pero que, aquella noche, valió como un abrazo entero. Unos días después, Isidora decidió concertar una cita médica. No podía seguir ignorándolo. Esteban, vamos al médico mañana. ¿Para qué? Estoy bien. Solo para revisar algunas cosas. No, Isa, no quiero hacerme un chequeo. Es solo para que nos quedemos tranquilos. No lo necesito. A él nunca le han gustado los médicos. Siempre decía que quien busca, encuentra. Pero Isidora insistió con dulzura sin confrontarlo, porque ya empezaba a comprender que confrontarlo solo lo ponía más ansioso. En la consulta, el médico de cabecera habló con Esteban. Le pidió que repitiera palabras sencillas, hiciera cálculos fáciles y recordara 3 objetos al cabo de unos minutos. Isidora observaba todo en silencio, con la respiración contenida. Cuando el médico le pidió a Esteban que dibujara un reloj marcando las 11:10, él se detuvo, miró el papel y no supo por dónde empezar. Intentó, se rindió, volvió a intentarlo. Isidora se apretó las manos la una contra la otra para no llorar delante de él. Al final el médico llamó a Isidora para hablar a solas un minuto. «Vamos a solicitar una valoración con un neurólogo», dijo él con cautela. «Algunos signos deben ser investigados». Ella sintió que la sala le daba vueltas un poco. «¿Cree usted que podría ser?» Él suspiró. «No puedo afirmar nada todavía, pero necesitamos observarlo de cerca». Isidora asintió en señal de agradecimiento y salió de la consulta con el estómago revuelto. De vuelta a casa, Esteban estaba callado. Caminaba despacio, como si llevara un peso invisible. En el portón, se detuvo de repente. «Isa, ¿qué pasa, mi amor? A mí no me gustó esa prueba. Lo sé, me sentí tonto. No eres tonto, nunca lo fuiste, pero no pude hacer cosas sencillas. Eso pasa. Vamos a descubrir qué está pasando juntos». Se pasó la mano por la cara y respiró hondo, intentando mantener la compostura. «No quiero que pienses que me estoy volviendo...» No completó la frase. La palabra se le atragantó en la garganta. Isidora le tomó el rostro con ambas manos. «Sigues siendo mi Esteban. Solo eso importa». Él apoyó la frente en la de ella, y en ese gesto, ella sintió por primera vez que él tenía miedo. Miedo real, profundo, humano. Aquella noche, cuando se acostaron, a Esteban le costó conciliar el sueño. Se revolvía en la cama, suspiraba, murmuraba algo que Isidora no lograba entender. Entonces dijo, en voz baja, «Isa, ¿y si un día olvido que te amo?» El pecho se le rompió por dentro. Tardó unos segundos en lograr articular palabra. «Entonces yo te lo recordaré, todos los días. Y si no te creo, yo creo por los dos». Le apretó la mano con fuerza, casi como una súplica silenciosa. Fue aquella noche, con la mirada fija en el techo oscuro, cuando Isidora comprendió. No importaba lo que el diagnóstico revelara, no importaba lo que el futuro les deparara, no importaba la magnitud del miedo que la atenazaba. Ella se quedaría, hasta el final, en la salud y en la enfermedad, en la memoria y en el olvido. Y con esa decisión silenciosa, más inquebrantable, Isidora se durmió con los ojos anegados en lágrimas, sabiendo que su amor estaba a punto de transitar la senda más ardua. El día de la consulta con el neurólogo llegó como suelen hacerlo las cosas ineludibles, pausadamente por fuera, con una desesperación interna. Para Isidora, aquella mañana revestía una extraña pesadez, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Despertó antes del amanecer y permaneció sentada al borde de la cama, observando a Esteban mientras dormía. Parecía tan sereno, tan él. Por un instante, deseó que nada de aquello fuera verdad, que todo se redujera a un mero mal presentimiento, un sobresalto, una exageración. Pero cuando Esteban despertó y preguntó dónde estaba su sandalia, la misma que siempre dejaba a los pies de la cama, el corazón se le encogió. Cruzaron el umbral de casa en silencio.
No había espacio para conversaciones triviales ese día. En el coche, Esteban contemplaba por la ventana como quien observa un lugar que ya no reconoce por completo. «Isa», irrumpió él de pronto. «Dime, mi amor, ¿de verdad crees que necesito pasar por todo esto? Creo que debemos comprender juntos qué está sucediendo, nada más». Él suspiró profundamente. «Tengo miedo». Ella posó la mano sobre la suya. «Yo también, pero vamos con calma». La sala de espera del neurólogo olía a alcohol y a aire acondicionado excesivamente frío. Había algunos ancianos sentados, otros dormitando, unos sujetando papeles con las manos temblorosas. Esteban se encogió ligeramente en la silla, no por fragilidad, sino porque aquel ambiente parecía revelar algo que intentaba ocultarse a sí mismo. «Isa», comenzó él con la voz baja, «¿y si el médico dice que no tengo nada?» Ella sonrió con ternura. «Entonces volvemos a casa y seguimos con nuestra vida. Y si dice que sí, entonces también seguimos con nuestra vida, pero de otra manera». Él asintió, apretándole la mano con fuerza. Al ingresar en la consulta, el neurólogo los recibió con una sonrisa serena. «Buenos días, señor Esteban». Señora Isidora poseía una voz apacible, adiestrada para tranquilizar a quienes llegaban quebrantados. «Vamos a charlar un rato, ¿les parece?» Esteban respiró hondo. «De acuerdo». La consulta se prolongó más de una hora. Pruebas cognitivas, preguntas acerca de fechas, nombres, objetos, repetición de palabras, el dibujo del reloj, pequeñas tareas que años atrás Esteban realizaría sin apenas meditar. Pero aquel día era como si cada prueba lo empujara un poco más al fondo de un abismo donde la luz apenas se vislumbraba. «Esteban, ¿podría repetir estas 3 palabras en unos instantes?», preguntó el médico. Claro, las repitió. Minutos después, el neurólogo se las pidió de nuevo. Solo recordó una. Isidora observaba todo en silencio. Cada vez que Esteban vacilaba, era como si alguien le oprimiera el corazón con una mano invisible. Al final el médico le pidió a Esteban que esperara en la sala de espera durante unos minutos para poder hablar a solas con Isidora. A Esteban no le agradó, pero obedeció. Cuando salió, Isidora sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Señora Isidora», comenzó el neurólogo ajustándose las gafas. «Sé que este momento nunca es fácil». Ella se quedó muy quieta, con las manos entrelazadas en el regazo. Las pruebas indican signos claros de deterioro cognitivo compatibles con la enfermedad de Alzheimer en una etapa temprana, progresando hacia un estadio moderado. La frase, aunque pronunciada con delicadeza, cayó como una losa sobre Isidora. El médico prosiguió. «Todavía necesitamos pruebas complementarias para confirmar, pero los signos clínicos son muy característicos. Entonces, ¿no cabe duda? No queremos precipitarnos, pero sí, existe una gran posibilidad». Durante unos segundos, Isidora no pudo escuchar nada más. La consulta se volvió distante, como si estuviera al otro lado de un cristal. Esteban, Alzheimer. Las 2 palabras juntas fueron como una herida profunda. «Señora Isidora», inquirió el médico, «quiero que comprenda algo. No están solos. Hay tratamientos, terapias y fármacos que pueden ralentizar la progresión». Ella asintió, todavía muda. «Le guiaré en todo paso a paso, pero este es un trance emocionalmente arduo». Isidora tragó en seco. Sí, lo es. ¿Está usted bien?» «No», respondió con sinceridad, «pero voy a estarlo». Volvieron a llamar a Esteban. El médico explicó con calma, usando palabras sencillas, sin dramatizar, y, mientras él hablaba, Isidora observaba cómo cambiaba la expresión de Esteban. Primero confusión, después resistencia, finalmente un tipo de miedo que ella nunca había visto en él, ni cuando nacieron sus hijos, ni cuando la vida apretó, ni cuando perdió a compañeros del ejército. Un miedo profundo, crudo, humano. «Alzheimer», repitió él casi sin voz. «¿Yo? Sí, Esteban», respondió el médico. «Pero aún estás aquí. Aún te queda mucha vida por delante». Esteban se miró las manos. «Pensé que era solo cansancio». Isidora se acercó y le tomó la mano. Él la miró como si buscara una respuesta o un lugar donde apoyarse. «Isa, voy a darte mucho trabajo, ¿verdad?».
Ella se arrodilló frente a él. No, me vas a dar amor, como siempre lo has hecho. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No quiero perderte aquí dentro, dijo, señalando su propia cabeza. Ella sonrió, aún con el corazón roto. Te encontraré en cualquier lugar siempre. De vuelta a casa, el viaje fue silencioso. Esteban miraba las calles como si lo viera todo a través de una niebla. Isidora conducía despacio, con las manos firmes en el volante. Cuando llegaron, él se dirigió directamente a la habitación y se sentó al borde de la cama, con los hombros caídos. «Isa», dijo, con voz ronca. «El médico dijo la verdad, ¿no es así?», dijo. «¿Así que es esto?». «No». Ella se acercó. «No es el fin, es solo otra manera de avanzar». Él levantó los ojos, perdidos. «Tengo miedo de desaparecer mientras aún estoy vivo». «No lo permitiré», respondió con firmeza. «¿Y si olvido mi nombre? Yo te lo diré. ¿Y si olvido el tuyo?». Ella le tocó el rostro. «Yo te lo recordaré. ¿Y si olvido que te amé?». Isidora sonrió con una dulce tristeza. «Entonces te amaré por los dos». Lo que siguió fue un abrazo largo, silencioso, quebrado. Un abrazo de dos adultos que saben que están a punto de adentrarse en el territorio más arduo de la vida y sin embargo, eligen permanecer. Aquella noche, antes de acostarse, Esteban le apretó la mano con fuerza. «No me dejes, Isa. Nunca te he dejado. No es ahora cuando voy a hacerlo. ¿Lo prometes?». Ella respiró hondo, sintiendo el peso de aquella palabra. «Lo prometo». Y así, en aquella habitación donde tantos años de vida habían transcurrido, donde habían criado a sus hijos, donde lloraron y rieron, donde bailaron juntos sin música, Isidora comprendió algo que aún no se atrevía a aceptar. A partir de aquel día, ella no sería únicamente esposa, sería su guía, sería su memoria, sería su cimiento, sería su fuerza, sería todo lo que el amor exige cuando la mente flaquea, pero el vínculo permanece. Cuidar de alguien a quien se ama profundamente es una de las tareas más bellas y devastadoras a las que una mujer puede enfrentarse. En los días que siguieron al diagnóstico, Isidora lo sintió en sus propias carnes, como una mezcla de fuerza y fragilidad conviviendo en el mismo cuerpo. La rutina tuvo que cambiar, no de golpe, porque los cambios bruscos confundían más a Esteban, sino paulatinamente, como quien acondiciona el ambiente de una casa para recibir un invierno prematuro. Isidora empezó por las cosas sencillas, pequeñas notas esparcidas, horarios fijos, listas cortas. Jamás imaginó que necesitaría transformar el hogar en un lugar organizado no solo para el bienestar, sino para mantener a su marido anclado en lo que quedaba de su autonomía. La primera mañana después del diagnóstico, Esteban se levantó despacio, con los ojos aún pesados por una preocupación que intentaba ocultar. «Isa», la llamó con voz queda. «Me he puesto la camisa al revés». Ella se giró. Él llevaba la camisa del revés, con las costuras hacia afuera. Isidora sonrió, no con burla, con amor, del amor que aprende a respirar hondo antes de romperse. «Ven aquí, mi amor», dijo ella, acercándose. «Vamos a arreglar esto». Él levantó los brazos, sumiso, como un hombre que se entrega no por debilidad, sino por una confianza absoluta en ella. Mientras le daba la vuelta a la camisa, Isidora sintió una ola de ternura tan profunda que el corazón le dolió. Estaba allí, en las pequeñas cosas, la nueva forma de expresar amor, ya no con besos urgentes o abrazos cálidos, sino con gestos delicados, detalles que nadie más vería, pequeños sacrificios silenciosos. A la hora del almuerzo, ella preparó el plato de Esteban y lo puso en la mesa. Él miró el arroz como si fuera un objeto extraño. «¿Ya he comido?», preguntó. «Todavía no», respondió Isidora con paciencia. «Está recién hecho. Está bonito». Él sonrió. «Siempre cocinas bien», dijo aquello como si fuera la primera vez, pero Isidora lo recibió como si fuera la última. A mitad del almuerzo, Esteban se atragantó ligeramente con el agua. Isidora corrió a ayudarle y cuando le tocó la espalda, sintió el temblor. No era solo físico, era emocional. Un temblor de miedo, porque él sabía que estaba perdiendo el control sobre sí mismo. «Te estoy dando demasiado trabajo».
murmuró, sin mirarla a los ojos. Isidora le tocó la mano. Me estás dando amor, Esteban. Solo eso. No quiero que te canses de mí. No me canso. Descanso. Pero no me canso. Él sonrió. Y en esa sonrisa, ella vio un atisbo del hombre que conoció en el salón de Nochevieja hace décadas, cuando el mundo aún parecía entero. Por la tarde, decidieron pasear por la calle para cambiar de aires. A Esteban siempre le había gustado caminar a zancadas largas, el pecho erguido, la respiración acompasada, herencia de sus años en el ejército. Pero ese día pidió ir más despacio. ¿Me esperas, Isa? Siempre te espero, mi amor. Siempre. Caminaron despacio por la acera e Isidora percibió que el mundo parecía más hostil ahora. Coches que pasaban demasiado rápido, gente que hablaba alto, perros ladrando. Todo parecía asustar un poco a Esteban. Él le apretó la mano con fuerza, como un niño agarra a su madre al cruzar la calle. Fue en ese momento cuando Isidora sintió un cambio profundo. Ya no era ella quien caminaba al lado de su marido, sino ella quien le marcaba el camino. Y eso dolió, pero también despertó en ella una fuerza inesperada. Cuando regresaron a casa, Esteban se sentó en el sofá y se quedó mirando las manos. Isa, dime, mi amor, no sé si... Respiró hondo. Si aún soy el mismo hombre que elegiste. Isidora se arrodilló ante él. Eres el hombre que volvería a elegir 10 veces, 100 veces. Aún así, de esta manera, exactamente así, cerró los ojos y dejó caer una lágrima. Isidora se la secó con el pulgar. En ese instante, ella comprendió que la enfermedad no estaba solo borrando recuerdos, estaba borrando su identidad, poco a poco, sin previo aviso. Y ella tendría que recordarle quién era él, todos los días. Por la noche, mientras ordenaba la cocina, oyó a Esteban llamarla con urgencia. Isa corrió al salón. Él permanecía inmóvil en el centro de la estancia, con los ojos desorbitados. No sé dónde estoy, dijo él jadeando. Isidora sintió que el estómago se le encogía. Estamos en el salón, cariño mío. Nuestro salón, el de nuestra casa. Él miró a su derredor, respirando aceleradamente. Todo parece distinto. Ella se acercó y le sujetó los hombros. Respira conmigo, mírame. Él la miró, y en aquella mirada asustada, perdida, distante, Isidora vislumbró el principio de lo que sería la cotidianidad a partir de entonces. Estoy aquí, repitió, siempre aquí. Esteban la abrazó con fuerza, como si fuera a desmoronarse si no se aferraba a ella. Ella sintió su corazón latir demasiado rápido, como el de un pájaro atrapado. No quiero perderte, murmuró él. No lo harás, respondió ella acariciándole el cabello. Yo te guiaré. ¿Y cuando te canses? Isidora respiró hondo. Cuando me canse, descansaré a tu lado. ¿Y cuando llores? Lloraré contigo. ¿Y cuando olvide? Ella cerró los ojos por un segundo. Yo te lo recordaré. ¿Y cuando ya no entienda? Isidora entonces le sostuvo el rostro entre las manos y le dijo la verdad más profunda que podía ofrecerle. Aún así, cariño mío, yo sabré que eres mi Esteban, siempre. En los días subsiguientes, Isidora buscó orientación sobre cómo abordar la enfermedad. Investigó sobre la comunicación con personas con Alzheimer, aprendiendo que confrontar la confusión solo acrecienta el temor. Descubrió la técnica de la validación. En lugar de corregir, acoger. En vez de negar, suavizar. En vez de imponer, acompañar. Y de este modo comenzó a conversar con Esteban de un modo distinto, más pausado, más sencillo, más compasivo. Si él decía, hoy es lunes, aunque fuera miércoles, ella no le corregía con aspereza. Podría ser, ¿qué quieres hacer hoy? Si él repetía la misma pregunta 3 veces, ella respondía 3 veces, cada vez con renovado afecto, porque ahora Isidora comprendía, él no repetía por manía, repetía porque la memoria reciente se desvanecía como un hilo de lana que se deshilacha. Una tarde, mientras hacía la cama, Esteban se acercó y le puso la mano en la cintura con tal dulzura que Isidora cerró los ojos por un instante. ¿Sigues siendo mi Isa?, preguntó él. Sí, siempre lo he sido.
Aunque yo cambie, aunque todo cambie. Él sonrió, tímido, como si fuera un muchacho de 20 años enamorado por primera vez. E Isidora comprendió, en aquella sonrisa, en aquel tacto, en aquella silenciosa petición de seguridad, que su amor estaba entrando en su fase más pura. Ya no era el amor de la juventud, no era el amor de las tempestades. Era amor de cuidado, amor de paciencia, amor que sostiene la vida entre las manos y dice, yo me quedo. Y así, en aquella noche serena, Isidora se dio cuenta de que, aunque el Alzheimer le robara partes de él, el amor aún encontraría maneras de manifestarse, en gestos pequeños, frágiles, pero verdaderos. La enfermedad no llegó con violencia, se infiltró con pequeños y silenciosos mordiscos en el devenir cotidiano. De este modo, y de una forma casi imperceptible, la casa de Isidora comenzó a adquirir una magnitud mayor de la que le correspondía. Antaño, cada estancia albergaba la firme presencia de Esteban, la mesa donde leía el periódico, la silla predilecta junto a la ventana, el pasillo donde colgaba el chaquetón del ejército con meticuloso esmero. Ahora, todo se antojaba distante de él, como si el mundo a su alrededor se estuviera dilatando, y él se estuviera encogiendo cada vez más en su interior. Aquella mañana, mientras Isidora plegaba prendas recién coladas, Esteban hizo acto de presencia en la alcoba con una toalla en la mano. No se trataba de una toalla cualquiera, se trataba de la toalla que había depositado dentro del armario la noche anterior tras ducharse, en la creencia de que ese era su sitio. «Isa, ¿esta toalla es de aquí?», preguntó con el ceño fruncido. «No, mi amor, es del baño». «Ah, yo creí que...». «No pasa nada», dijo ella, tomando la toalla entre sus manos. «Vamos a colocarla en su sitio». La forma en que escrutaba sus propios ademanes, como si se redescubriera a sí mismo, desgarraba el alma de Isidora. Pero ella sonreía, siempre sonreía. La sonrisa era su puente entre lo que él fue y lo que estaba deviniendo. Más tarde, cuando intentó abrir la alacena, se detuvo a observar las estanterías. «¿Qué buscas, Esteban?». Abrió la boca y la cerró. «No lo sé». «Está bien», dijo ella acercándose. «¿Quieres agua?». «Supongo que sí». Pero el «supongo» dolió, porque aquel hombre nunca suponía nada. Él siempre lo supo. Con el transcurso de los días, Isidora empezó a percibir otra transformación. Esteban se rehusaba a salir de casa. Él, tan aficionado a pasear, visitar la plaza, comprar pan, contemplar el mar, ahora afirmaba que prefería quedarse. «¿Damos un paseo, Esteban?», sugirió ella una tarde. «Prefiero no». «¿Por qué?». Él titubeó. «Ahí fuera. Es demasiado grande». Isidora experimentó el golpe de aquellas palabras como un mazazo en el pecho. El mundo que antes le resultaba tan vasto, el hombre habituado a recorrerlo con pasos firmes, se estaba tornando sobrecogedor. La enfermedad obraba así, encogía al hombre y engrandecía el mundo. La situación financiera también hubo de reorganizarse. Durante 4 décadas, Esteban lo había gestionado todo: las cuentas, los pagos, las gestiones del hogar. Isidora confiaba en él como se confía en el propio aliento. Pero ahora, Esteban cogió la factura de la luz y se quedó mirando los números como si estuvieran escritos en un idioma ajeno. «Isa, no recuerdo cómo se paga esto». La voz era baja, avergonzada. «No hay problema, dámela, yo me encargo». Ella lo dijo con calma, pero al cerrar la puerta de la habitación para estar sola unos minutos, la verdad la golpeó con crudeza. Por primera vez en su vida, tendría que asumirlo todo. Abrir la aplicación del banco, entender las cuentas, pagar los recibos, controlar los gastos. Cosas sencillas para muchas mujeres, pero que para ella eran territorio inexplorado. Esteban siempre lo había hecho, y ahora era Isidora quien debía aprender. No porque lo deseara, sino porque no le quedaba más remedio. La primera vez que intentó realizar una transferencia bancaria, la mano le temblaba tanto que necesitó respirar hondo varias veces. «Calma, Isa, un paso a la vez», se murmuraba a sí misma. Y mientras se esforzaba por comprender aquellos fríos números en la pantalla, pensó en cuántas mujeres vivían aquello. El shock de descubrir que, en la recta final de su vida,
Tendrían que asumir roles que jamás habrían imaginado, como si la enfermedad, además de llevarse su memoria, estuviera arrancando la versión de ella que existía hasta entonces. Pero lo hizo. Siempre lo había hecho. Esa semana, Esteban tuvo un episodio que la asustó profundamente. Entró en la habitación, miró la cama, el armario, el espejo y dijo: ¿de quién es esta habitación? Isidora sintió que el suelo se tambaleaba. Es nuestra habitación, mi amor. Él parpadeó, desconcertado. ¿Vivimos aquí? Sí, hace muchos años. Ah, se pasó la mano por la frente. Yo no la reconocí. Fue la primera vez que Esteban se perdió dentro de su propia casa. Isidora lo abrazó, conservando la entereza aún con el alma temblándole. Todo está bien, estoy aquí. Nada te va a pasar. Él le devolvió el abrazo con tanta fuerza que apenas podía respirar. Era como si su cuerpo dijera: no me dejes desaparecer. Unos días después, Esteban olvidó el camino al baño. Era de madrugada. Deambuló por la casa, tropezando con los muebles y llamándola. ¿Isa? Aquí, Esteban. Aquí, mi amor. Yo no sé dónde estoy. Lo sé. Ven aquí. Con calma ella lo condujo al baño. Después le ayudó a sentarse en el borde de la cama. Le cubrió los hombros con una manta. Le acarició el cabello. Él temblaba. Lo siento, murmuró él. No tienes de qué disculparte. Tengo miedo de desvanecerme. Yo te sostendré. Aunque el mundo entero se desvanezca, yo te sostendré. Apoyó la cabeza en su hombro y allí permaneció hasta dormirse. Isidora lloró en silencio, con el rostro vuelto hacia el techo. No porque estuviera débil, sino porque había sido fuerte en demasía durante un tiempo excesivo. Los hijos comenzaron a percibir que algo andaba mal, no por sensibilidad, sino porque la enfermedad se hacía ahora patente en detalles que ni ellos mismos lograban obviar. «Mamá, ¿papá se dejó la puerta de casa abierta ayer?», preguntó la hija. «Sí, pero él jamás haría eso. Ahora lo hace». «Mamá, ¿está empeorando?». Isidora respiró hondo, se lavó las manos despacio y finalmente dijo: «Él no mejorará, pero seguirá viviendo, a su manera». Los hijos se entremiraron, y en esa mirada hubo finalmente el reconocimiento de lo que estaba sucediendo. Era demasiado tarde para negarlo. En las semanas posteriores, Esteban experimentó momentos de lucidez alternados con extraños lapsus. A veces rememoraba el baile de Nochevieja con una precisión asombrosa. En otras ocasiones, olvidaba dónde guardaba sus propios calcetines. No obstante, hubo una tarde especial, en la que Esteban la sorprendió. Se hallaban sentados en la terraza cuando súbitamente él le acarició el rostro con una delicadeza casi adolescente. «Isa, eres tan hermosa. Esteban, eras tú en aquel baile, ¿verdad?». Ella sonrió. «Era. Lo recuerdo». Cerró los ojos conmovido. «Recuerdo que olías a jazmín». En aquel preciso instante, Isidora sintió que podría vivir de recuerdos, pues aunque el Alzheimer le arrebatara todo a Esteban, aquella noche pervivía en su interior, como si el amor por algún prodigio posible y humano se resistiera a la extinción. Y así, mientras el mundo de Esteban se estrechaba y la casa parecía demasiado grande, Isidora descubrió que el amor está hecho de eso, no solo de lo que se recuerda, sino de lo que permanece, incluso cuando el resto se pierde. Existen dolores que no hacen ruido, dolores que no gritan, no sangran, no dejan marcas visibles. Y para Isidora, el más cruel de esos dolores comenzó el día en que percibió que la mirada de Esteban ya no regresaba con la prontitud de antaño. No es que no la viera, la veía, pero a veces parecía mirar a través de ella, como quien fija la vista en un punto del pasado o en un rincón vacío de la memoria. Y en aquel lapso en que sus ojos permanecían suspendidos, lejanos, Isidora experimentaba un duelo anticipado, un duelo que jamás concluía. Aquella mañana, mientras preparaba el café, oyó a Esteban pronunciar su nombre. «¡Isa!». Ella corrió hacia el salón preocupada, pero al llegar lo encontró sentado en el viejo sillón azul, inmóvil, con la mirada fija en la pared opuesta. Los ojos estaban abiertos, pero no estaban allí. «¿Esteban?», susurró. Ninguna respuesta.
Él parpadeaba lentamente, el pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas, como quien intenta regresar de un lugar demasiado lejano. Isidora se arrodilló frente a él. «Mi amor, mírame, aquí». Tardaron unos segundos hasta que su mirada descendió, pausada, y la encontró. Cuando la encontró, él sonrió. Una sonrisa tenue, confusa, pero llena de afecto. «Ah, Isa, ¿qué te ocurre?» «Yo he ido a alguna parte». «¿Dónde?» Él negó con la cabeza. «No lo sé, pero tú no estabas allí». Aquella frase traspasó el corazón de Isidora con la delicadeza de un puñal envuelto en seda. Él había ido a algún lugar de la mente, y ella no estaba allí. Fue la primera vez que Isidora comprendió, con brutal claridad, que Esteban no solo estaba olvidando cosas, se estaba alejando de la realidad, y ella caminaba tras él, sin saber si lograría alcanzarlo siempre. Ese mismo día, mientras el sol templaba el patio, Isidora se dispuso a lavar unas prendas. Esteban apareció en el umbral, sosteniendo una camisa que no le pertenecía, una camisa de ella. «Isa, ¿esto es mío?» «No, cariño, es mía». «Ah». Recorrió las costuras con la mano. «¿Pero qué hacía en mi armario? Debes de haberla guardado sin advertirlo». «No lo recuerdo». «No necesitas recordarlo. Yo te ayudo». Le tendió la camisa con sumo cuidado, como si temiera estropearla, y ella percibió el temblor en sus manos. No era físico, era emocional. Isidora lo abrazó, y él permaneció allí, inmóvil, como un hombre que procura protegerse en un mundo que había dejado de tener sentido. Por la tarde, el episodio más doloroso de aquel día tuvo lugar. Isidora estaba en el balcón regando las plantas cuando oyó un portazo. Se apresuró a entrar. Encontró a Esteban parado en el pasillo, jadeando, mirando a su alrededor. «Esteban, ¿qué pasó?» «Yo salí a buscar agua y cuando regresé, se pasó las manos por el pelo, desesperado. No sabía dónde estaba, ni dónde estabas tú. Mi amor, solo fuiste hasta la cocina, pero parecía otra casa». Respiraba demasiado rápido, al borde del pánico. Isidora lo tomó de las manos. «Respira conmigo». Inspiraron juntos, expiraron juntos, 1, 2, 3 veces. «Así», dijo ella con calma. «Estás a salvo. Creí que te había perdido. Estoy aquí. Quédate conmigo. No me dejes solo». Isidora lo abrazó con la fuerza que él permitía, y en aquel abrazo, ella percibió que Esteban empezaba a perder la noción de espacio, de continuidad, de hogar, y, junto con ello, perdía también la confianza en sí mismo. Al cabo de unos días, ocurrió algo que quebró a Isidora por dentro de un modo silencioso. Permanecían sentados codo con codo viendo la televisión cuando Esteban volvió el rostro hacia ella. No obstante, no la reconoció al instante. Sucedió en un parpadeo, tan solo unos segundos. Un vacío fugaz, ínfimo, pero devastador. Su mirada recorrió su semblante como la de quien contempla a un desconocido. Luego, paulatinamente algo regresó. Y él sonrió. «Isa». «Sí, mi amor. Eres tan hermosa». Ella le devolvió la sonrisa, pero por dentro algo se derrumbó, porque en aquel lapso de segundos, ella vislumbró la posibilidad real de que un día él no regresaría. No con tanta celeridad, no con tanta facilidad. Quizás no regresaría jamás. Por la noche, una vez que él concibió el sueño, Isidora fijó la vista en el techo, experimentando una opresión inmensa en el pecho. La voz de su fuero interno pronunciaba pensamientos que otras mujeres comprenderían, pero que jamás se verbalizarían en voz alta. «Estoy perdiendo al hombre que amo y nadie lo advierte. Estoy aquí, pero me siento tan sola. Me encargo de su cuidado. Pero, ¿quién me cuida a mí?» Esta última pregunta resonó durante minutos, acaso horas. Al día siguiente, sucedió algo aún más difícil. Esteban estaba sentado en el sofá, contemplando las viejas fotografías que Isidora había dejado sobre la mesa. Ella se aproximó lentamente y notó que tenía los ojos vidriosos. «¿Qué te pasa?» «Isa». Él señaló una vieja fotografía de ambos en el litoral, jóvenes, sonrientes, bronceados. «¿Esas personas somos nosotros?» «Somos». Pasó el dedo por su propio rostro en la fotografía. «Recuerdo ese viaje, o creo recordarlo». «Claro que te acuerdas», susurró ella,
aunque no estaba segura. Entonces él giró su rostro hacia ella y preguntó: «Isa, ¿crees que me estoy marchando?». Ella se mordió los labios, conteniendo el llanto. «Yo creo», respiró hondo, «que te estás quedando. Pero no como antes, ¿verdad? No como antes. No quiero marcharme. Entonces quédate conmigo de la forma que puedas». «¿Qué significa eso?». «Significa que yo sujetaré tu mano cuando el mundo se te haga demasiado grande, y tú sujetarás la mía cuando yo añore lo que fuimos». Él apoyó la cabeza en su hombro y se quedó allí, como un niño cansado. Fue ese mismo día cuando los hijos llamaron a la puerta. Llegaron apresurados, hablando alto, trayendo bolsas, entrando sin percatarse de lo que la casa respiraba. «Mamá, hemos llegado. Hemos traído unas compras». Esteban se asustó, se encogió en el sofá, mirándolos como quien ve a desconocidos entrar sin avisar. La hija se dio cuenta. «Papá, ¿estás bien? ¿Quiénes sois?», preguntó él en un susurro asustado. La sala se congeló. Los hijos palidecieron. «Papá, soy yo. Yo no recuerdo», dijo Esteban con un hilo de voz. «Lo siento». Fue la primera vez que olvidó a sus propios hijos. Duró poco. En segundos la memoria afectiva volvió, pero el daño ya estaba hecho. La hija rompió a llorar. El hijo se quedó mudo, y solo entonces comprendieron la gravedad de la enfermedad. Isidora respiró hondo. Quería acogerlos, pero en ese momento su prioridad era calmar a Esteban. «Venid después. Hoy no». Hablaba bajo pero con firmeza. Los hijos salieron sin cuestionar, e Isidora volvió junto a Esteban, se sentó a su lado y lo abrazó. «Isa», murmuró él avergonzado, «he olvidado». «Lo sé. No quería». «Lo sé. Me estoy yendo, ¿verdad?». «No, solo estás cambiando de camino. ¿Y tú irás conmigo?». «Siempre». Aquel día concluyó con Isidora sentada en la cabecera de la cama, observando a Esteban dormir. Y allí, en el silencio, ella comprendió algo que alteraría la manera en que seguiría amando. Su mirada podría marcharse, mas ella permanecería, incluso en los días en que él no regresara. Había llegado el punto en que Isidora ya no podía cargar con todo sola. No por falta de fuerza, sino porque incluso el amor más resiliente necesita manos que lo apuntalen cuando empieza a tambalearse. El episodio en el que Esteban no reconoció a sus hijos dejó huellas profundas, no solo en ellos, sino primordialmente en ella. Era la primera vez que la enfermedad desgarraba el tejido de la familia entera de forma palpable. Al día siguiente, mientras preparaba el café, su mano temblaba ligeramente al sostener la cuchara. Respiró hondo, intentando ignorar el agotamiento emocional acumulado hasta los huesos. «Isa», la voz de Esteban provino del salón, baja, casi infantil. «Ya he hecho café, cariño», dijo ella, secándose las lágrimas antes de girarse. Él estaba sentado en el sofá, mirando sus zapatos. «Yo no sé cuáles son los míos». Isidora tragó en seco. «Estos de aquí», respondió ella tomando el par correcto. Era un detalle nimio, pero cada uno de esos detalles le arrancaba un pedazo a Isidora, y ella lo sabía. Si no buscaba ayuda ahora, acabaría por resquebrajarse en el silencio. Esa tarde, Isidora se armó de valor y llamó a la clínica donde el neurólogo le había recomendado apoyo psicológico para cuidadores. La recepcionista, con voz serena, explicó: «Tenemos una terapeuta especializada en demencia. Ella asesora a familias y cuidadores». «Yo creo que lo necesito», murmuró Isidora. Concertó la cita para el día siguiente. Al colgar, sintió una mezcla de alivio y culpa, como si pedir ayuda fuera admitir debilidad, y al mismo tiempo admitir que el amor no bastaba por sí solo. Pero en el fondo ella sabía, no hay heroísmo en el sufrimiento silencioso. Hay desgaste, hay deterioro, y ella necesitaba mantenerse íntegra para poder ayudar a Esteban a seguir existiendo de la manera que fuera posible. La consulta de la terapeuta olía a lavanda, con una iluminación tenue y paredes en tonos claros. Era un espacio que parecía haber sido concebido para el respiro de mujeres exhaustas. La psicóloga, una mujer de mediana edad de mirada amable, le tendió la mano. «Señora Isidora, bienvenida». «Gracias», respondió Isidora con timidez, ciñéndose el bolso al pecho.
Se sentó en un mullido sillón. La psicóloga escrutó su semblante con detenimiento, con esa mirada clínica que descifra más allá de lo que las palabras pronuncian. «Cuénteme, ¿qué le ocurre?». Y entonces, por primera vez en meses, Isidora depuso su armadura. La voz le brotó temblorosa, quebrándose. «Yo estoy perdiendo a mi marido y no sé cómo retenerlo». La psicóloga no la interrumpió. Se limitó a mantener una mirada de acogida, permitiendo que Isidora por fin llorara sin sentirse débil. «Me siento como si estuviera sola en esta casa enorme, mientras él se extravía en su propia mente». «Es muy duro, Isidora», respondió la terapeuta. «El Alzheimer arrebata el contexto, la rutina, la identidad, pero no arrebata el vínculo. Pero a veces él no me reconoce. Puede que no reconozca el nombre, pero reconoce la sensación». «¿La sensación?». «La sensación de seguridad, de afecto, de amor. La memoria afectiva es una de las últimas en desvanecerse». Isidora se llevó la mano a la boca, conmovida por aquella verdad tan sencilla y tan profunda. «Entonces, ¿él aún siente que soy yo?». «Lo siente, incluso en los días en que no sepa explicarlo». Aquellas palabras calaron hondo en el corazón de Isidora como un bálsamo. Lloró en silencio, sintiéndose reconocida por primera vez en mucho tiempo. La terapeuta entonces elucidó la problemática de la sobrecarga emocional en cuidadores. Las mujeres conllevan cargas superiores a las que pueden admitir y, al asumir el cuidado en solitario, se desmoronan en silencio. Isidora bajó la mirada. «Temo fallarle». No existe tal cosa como fallar. Existe el entregarse hasta el límite, y ese límite, su límite, merece respeto. Posteriormente, se le proporcionaron pautas prácticas: establecer rutinas fijas para mitigar la ansiedad de Esteban, comunicarse siempre con contacto visual directo, empleando frases concisas, evitar correcciones abruptas, emplear toques suaves para redirigir su atención, mantener un entorno sencillo, con una menor cantidad de estímulos, compartir las responsabilidades con los hijos, dedicarse un tiempo exclusivo a sí misma, aunque sea por tan solo 20 minutos al día. Y lo más crucial, subrayó la terapeuta, usted necesita un respiro emocional. Amar a alguien con Alzheimer es amar como si se sostuviera el último hilo de una historia viva. Esto exige una fortaleza que nadie debería soportar en soledad. Isidora exhaló profundamente, conmovida hasta lo más hondo por aquella frase. Al regresar a casa, Isidora encontró a Esteban sentado en el porche, con el rostro bañado por la luz vespertina. Él la vio llegar y esbozó una sonrisa suave, una sonrisa familiar, colmada de ternura. «Isa, ¿has tardado?». «Un poquito. Te he echado de menos». Ella se sentó a su lado. «Yo también, mucho». Él recostó la cabeza en su hombro como si aquel fuese su único refugio seguro en el mundo. «¿A dónde fuiste?», preguntó él. «A resolver unas cosas», respondió ella acariciándole el cabello. «Cosas de la casa». «Ah», Esteban asintió. «Yo ya no sé hacer nada solo». Aquello desgarró a Isidora por dentro, pero ella recordó las palabras de la terapeuta: validar, acoger, atenuar. «Sí que lo haces muchas cosas, no como antes. Y no tiene por qué ser como antes, basta con que sea como puedas». Él la miró con los ojos húmedos. «Me cuidas de una manera tan hermosa, porque te amo de una manera hermosa. Y cuando ya no me acuerde, yo recordaré por ti». Esteban sonrió, y aquella sonrisa era pura, vulnerable y tan juvenil que Isidora sintió ganas de llorar. En los días siguientes, Isidora aplicó con delicadeza todo lo que había aprendido y vio pequeños milagros suceder. Milagros realistas, humanos, cotidianos. Cuando Esteban se confundía a la hora de ducharse, ella no decía: «No, Esteban, está mal». Ella decía: «Vamos juntos, yo te ayudo». Cuando él preguntaba por quinta vez la hora del almuerzo, ella no perdía la paciencia. Respondía con suavidad y un toque en el brazo para anclarlo. Cuando él decía: «Isa, siento que estoy desvaneciéndome», ella respondía: «Estás aquí, conmigo, donde siempre has estado». Y aquel toque emocional hacía que Esteban respirara más tranquilo. Los hijos también empezaron a implicarse más. No tanto como Isidora necesitaba, pero sí más que antes.
y aquello supuso un comienzo. Mamá, si me necesitas, llámame. Mañana voy al mercado. ¿Quieres que abone las facturas? ¿Puedo quedarme con papá mientras tú descansas un rato? Isidora era consciente de que no podía exigir la perfección. Las pequeñas ayudas ya resultaban inestimables. En una tarde especialmente difícil, Esteban tuvo un episodio de confusión. Daba vueltas en círculos por el pasillo. ¡Isa! ¡Isa! Ella corrió hacia él. Estoy aquí, amor. No sé quién soy ahora. Tú eres Esteban. ¿Y tú? Yo soy tu Isa. Él posó la mano en su pecho, temblando. Quédate conmigo. Me quedo. Y ella se quedó, hasta que su corazón halló sosiego. Esa noche, mientras Esteban dormía, sosteniéndole la mano como quien se aferra a la última luz de la memoria, Isidora comprendió algo que nunca antes había entendido. Cuidar era amar, pero ser cuidada también lo era, y necesitaba aceptar la segunda parte para poder seguir brindando la primera. Se había asentado un tipo de silencio en casa de Isidora en las últimas semanas. No el silencio habitual, el que emana de la tranquilidad. Era uno distinto, más denso, más lento, como si el tiempo hubiera empezado a discurrir de otro modo dentro de las paredes. Esteban vivía ahora entre dos realidades, la que Isidora intentaba mantener firme y la que su mente creaba en su afán por llenar los huecos que aparecían. Era la fase en que el Alzheimer hacía aquello que la enfermedad siempre hace: despojar de capas y devolver fragilidad. Aquella mañana de sábado, Isidora encontró a Esteban sentado al borde de la cama, ya vestido, con los zapatos intercambiados, el pie derecho en el pie izquierdo y viceversa. ¿Salimos?, preguntó él, con una sonrisa tímida. ¿A dónde vamos, mi amor? Miró a su alrededor desorientado. No lo sé, pero siento que tengo que ir a algún sitio. Aquella frase destrozó a Isidora por dentro, porque ella reconoció, no se trataba de un deseo de salir. Era el cuerpo intentando encontrar un lugar familiar en medio de lo desconocido. Se sentó a su lado. ¿Estás seguro aquí? No necesitas ir a ningún sitio. Pero, ¿por qué siento que llego tarde? Porque tu mente está cansada. ¿Y puedo descansar? Sí, puedes, siempre puedes. Él sonrió, una sonrisa leve, casi infantil, y apoyó la cabeza en su hombro. Isidora le acarició el pelo con los dedos, y en aquel momento parecía que acunaba a un niño, no a un marido. En las últimas semanas, Esteban empezó a confundir recuerdos. A veces hablaba del ejército como si todavía estuviera allí. Otras veces creía que sus hijos eran pequeños. Cierta noche, se levantó asustado diciendo: «Isa, tenemos que ir a buscar a los niños al colegio. Se van a quedar esperando». «Esteban», Isidora le tocó la cara. «Los niños ya han crecido». «No». Él abrió los ojos, afligido. «Las vi, Isa. Llevaban ropa de colegio. Son recuerdos, mi amor, pero parecían tan reales». Isidora se sentó en la cama y lo atrajo hacia un abrazo. «Tu cabeza a veces confunde el ayer con el hoy, pero estoy aquí para recordarte dónde estás, ¿vale?». Él la abrazó con fuerza. «Isa, tengo miedo de vivir en un lugar que solo yo veo. Yo voy contigo, incluso en ese lugar». Esteban lloró un poco, e Isidora lloró con él, pero sin que él se diera cuenta. El otro día, mientras fregaba los platos, oyó a Esteban llamarla desde el patio. Acudió al instante, con el corazón ya desbocado. Él estaba de pie junto a la puerta contemplando el cielo. «Isa, ¿qué ocurre? Este sitio se parece a la casa de mi padre. Es nuestra casa». «Lo sé, pero también se parece a la suya». Isidora acusó el impacto de aquellas palabras. La terapeuta le había advertido que, conforme la enfermedad avanza, el cerebro se retrotrae a memorias pretéritas, a lugares afectivos de la infancia, y aquello estaba ocurriendo ante sus propios ojos. «¿Quieres mostrarme qué te recuerda a la casa de tu padre?», preguntó ella, con voz suave. Él señaló un rincón del muro. «La sombra de ahí parece idéntica». «Entiendo. ¿Estará aquí?». Isidora le tomó el rostro con ternura. «No, mi amor, pero siento como si estuviera, porque tu corazón lo atesora». Esteban sonrió, y esa sonrisa era tan conmovedora que Isidora sintió un impulso irrefrenable de abrazarlo durante horas. En las semanas siguientes,
Isidora notó que él dormía menos y caminaba más por la casa por la noche. La enfermedad engendra desasosiego. El cuerpo intenta hallar lo que la mente ya no reconoce. Una madrugada, ella se despertó y lo encontró inmóvil en la cocina, observando la nevera abierta. Esteban, él giró el rostro con rapidez, asustado. Yo estaba buscando agua. La cogemos juntos. Cuando ella se acercó, notó que él temblaba, no de frío, de miedo. Isa, ya no sé qué hacer sin ti. Lo sé, pero yo estoy aquí. ¿Y si un día no estás? Estaré, aunque sea solo en tu corazón. Pero ¿y si mi corazón también olvida? Isidora permaneció un segundo en silencio. Respiró hondo y respondió con toda la honestidad amable que poseía. Entonces te amo por los dos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él la abrazó con fuerza y ella se quedó allí, segura, aunque el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Los hijos empezaron a visitar con más frecuencia, ahora por necesidad, no solo por obligación. Una tarde, Esteban miró a su hijo mayor y le preguntó, ¿trabajas en el batallón conmigo? El hijo se quedó helado. No, papá, soy tu hijo. Esteban bajó la mirada. Lo siento. No hace falta que pidas disculpas, papá. Estoy aquí. Fue un momento duro, pero también hermoso, porque por primera vez los hijos comprendieron que no se trataba de olvidos normales de la edad. Era la identidad de Esteban desvaneciéndose en finas líneas. La terapeuta había dicho que los momentos de lucidez se presentarían, breves, inesperados, pero preciosos. Y fue exactamente lo que sucedió una tarde en que Isidora preparaba sopa. Esteban entró en la cocina caminando despacio, se detuvo detrás de ella y, de repente, le rodeó la cintura con los brazos, abrazándola por detrás, del modo en que solía hacerlo cuando eran jóvenes. Isa, hola, amor. Gracias. ¿Por qué? Por no dejarme marchar. Isidora cerró los ojos y sintió que aquel instante valía todos los demás en los que él se perdía. Pero entonces llegó el momento que más le desgarró el alma. Una tarde lluviosa, Esteban la miró con una mirada vacía, completamente vacía, y preguntó, ¿usted me cuida? Isidora sintió todo el peso del mundo caer sobre sus hombros. La señora no era Isa, no era su amor, no era su compañera de vida, era la señora. Ella tragó saliva. Sí, le cuido. Usted es muy buena conmigo. Me alegra que piense eso. Y entonces, Esteban sonrió, una sonrisa dulce, sin reconocimiento pero llena de gratitud. ¿Puedo llamarte Isa? El corazón le dio un vuelco, de la manera más tierna y cruel posible. Sí, puedes, dijo ella con lágrimas en los ojos. Siempre. Y aquella noche, mientras Esteban dormía plácidamente, Isidora advirtió que ahora experimentaba una suerte de lenta despedida. Una despedida que no se llevaba el cuerpo, sino que arrebataba fragmentos de la identidad. ¿Acaso era posible despedirse de alguien mientras aún lo amaba a diario? ¿Era posible quedarse, aun cuando el otro ya no reconociese a quien estaba a su lado? ¿Era posible amar dos versiones del mismo hombre, la que fue y la que permanecía? Isidora no tenía respuestas, pero tenía la presencia, y su presencia constituía su manera más fiel de seguir amando. Él se marchaba, pero ella se quedaría, aun cuando su mirada ya no regresase con tanta presteza. El último día del año llegó sigiloso, como si supiera que aquella noche entrañaría algo más profundo que meras celebraciones. Para muchos, Nochevieja es fiesta, para otros es esperanza. Pero para Isidora, aquella Nochevieja sería un tránsito íntimo, un hito entre todo lo que ya había perdido y todo lo que aún podía atesorar. El día amaneció nublado. Esteban se despertó inquieto, deambulando por la casa con lentitud, como si buscara algo que ni él mismo sabía qué era. Isa, llamó con voz afligida. ¿Tenemos algún compromiso hoy? Nos tenemos el uno al otro, cariño. Nada más. Pero siento como si hubiera olvidado algo importante. Es el último día del año. Ah, frunció el ceño. ¿Y eso es importante? Isidora sonrió con una ternura que solo puede ofrecer quien ama con hondura. Sí, lo es. Fue en una Nochevieja cuando todo empezó. Él la miró por unos segundos, como si tratara de rememorar lo que ella decía. E Isidora no esperó.
Tomó suavemente su mano. «Ven conmigo». Lo condujo hasta la terraza. El viento frío mecía las hojas de las plantas. El vecindario se preparaba para el año nuevo con ruidos lejanos. Esteban respiró hondo. «Isa, estás guapa hoy». «Gracias, cariño». «Pareces…» Él vaciló. «Pareces cuando olías a jazmín». Sintió que el corazón le daba un vuelco. Siempre era así. La memoria reciente flaqueaba, pero la memoria emocional pervivía, intacta, luminosa. Aquella noche, Isidora decidió que no habría festejos, visitas ni ruido. Serían únicamente ella y Esteban, como lo habían sido al principio, antes de los hijos, antes de los pesares, antes de que la vida se tornara un silencioso campo de batalla. Preparó su comida preferida: arroz con almendras, pollo asado y ensalada con limón. Pero Esteban comió poco. La enfermedad hacía eso, menguaba el apetito, el interés, la presencia. Después de la cena, él se sentó en el sillón azul. Isidora se quedó observando sus movimientos lentos, sus ojos, ora atentos, ora perdidos. «Isa, ¿sí? ¿Hoy es un día especial?» «Sí, es el día en que el mundo cambia de número». Él sonrió, pero era una sonrisa cansada. «¿Y nosotros cambiamos también?» «A veces sí. Yo no querría cambiar». Isidora tragó saliva. Se sentó frente a él. «Mi amor, no has cambiado en lo que importa. ¿Estás segura?» «Absoluta». Él se pasó la mano por el rostro y las lágrimas brotaron sin aviso. «Querría ser el hombre que conociste. Todavía lo eres». «No, Isa». Su voz se quebró. «El hombre que conociste sabía de las cosas». Isidora le tomó las manos. Aquellas manos grandes, firmes, ahora frágiles. «El hombre que yo conocí sabía amar. Y eso nunca lo olvidaste». Esteban cerró los ojos, respirando hondo, intentando atesorar aquella frase en algún recodo de su ser. Faltaban pocos minutos para el cambio de año. La televisión estaba apagada. La casa estaba en silencio, iluminada tan solo por una bombilla amarilla del salón y por las tenues luces que llegaban de la calle. Isidora se dirigió a un viejo baúl en un rincón de la habitación. De su interior, sacó una pequeña y vieja radio que Esteban había conservado desde la época en que bailaban bolero por toda la casa cuando eran recién casados. Le pasó un paño, la encendió y esperó a que sintonizara una emisora. Cuando la melodía comenzó, suave, clásica, envolvente, Esteban alzó el rostro lentamente. Él conocía esa música. Su cuerpo la conocía. Su alma la conocía. Era el bolero que sonaba en el salón de baile aquella Nochevieja de 1979, el día en que se conocieron, el día en que él la invitó a bailar, el día en que le dijo: «Este año vas a cambiar mi vida». Isidora caminó hacia él, no con tristeza, sino con la dignidad de quien elige vivir un instante pleno, aún sabiendo que podría desvanecerse de la memoria al día siguiente. Ella extendió la mano. «¿Me concede este baile?» Esteban miró su mano, confuso al principio, pero entonces algo brilló en sus ojos, un brillo joven, cálido, lleno de recuerdos que quizás no fueran conscientes, pero que estaban ahí. Él puso su mano en la de ella y se levantó. La música inundó la sala. Isidora le puso la mano en el hombro. Esteban le ciñó la cintura con la otra mano, exactamente como lo había hecho décadas atrás. Por un momento, por un instante precioso, por ese milagro humano que la memoria afectiva permite, él regresó. Regresaron ambos, no como eran hoy, sino como fueron aquella noche radiante, fragante a jazmín y a promesas. «Isa», murmuró él, acercando su rostro. «Conozco esta canción. Sé que la conoces. Fue donde nos vimos por primera vez, ¿verdad? Así fue. Estabas tan hermosa y tú tan serio». Él rió, una risa leve, casi juvenil. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que no quisieras bailar conmigo. Isidora cerró los ojos, apretándolos con fuerza para contener las lágrimas, porque en aquel instante Esteban no estaba en el presente, estaba reviviendo con el cuerpo, con el corazón, uno de los días más trascendentales de sus vidas. Y no había nada más auténtico que eso. Danzaron lentamente por la sala,
girando con levedad como dos sombras ancestrales. Fuera, el estruendo de los fuegos artificiales empezaba a resonar, pero allí dentro no había ruido, solo música, solo amor, solo memoria. Isa, dime, mi amor, yo te amo, yo también te amo. Aunque un día ya no sepa expresarlo, Isidora lo estrechó con más fuerza. No necesitas decirlo, tu cuerpo habla, tu mirada habla, tu corazón habla. La música prosiguió. Los fuegos iluminaron la ventana. El mundo entero celebraba el Año Nuevo, pero en aquella sala, dos cuerpos envejecidos celebraban algo mucho más trascendente, la pervivencia del amor, incluso cuando la memoria flaquea. Cuando la música concluyó, Esteban apoyó su frente en la de ella. Sus ojos estaban anegados. Isa, ¿dónde estamos? Ella inspiró con dulzura. Estamos juntos. ¿Es eso suficiente? Lo es todo. Y allí, en aquel abrazo pausado, Isidora comprendió que no era solo una despedida, era también una silenciosa renovación de la promesa que se hicieron tantos años antes: permanecer, incluso cuando permanecer duele. Y así, el año cambió, sin estrépito, sin multitudes, solo con un baile, la danza que el tiempo no logró borrar. Hijas de Eva, reflexionemos unos instantes. La historia de Isidora y Esteban no trata solo del Alzheimer. Se trata de una pregunta silenciosa que atraviesa a miles de mujeres cada día. ¿Cómo sigo amando a alguien que empieza a desaparecer ante mis ojos? Y, al acompañar cada paso de esta travesía, vemos que el dolor de Isidora no es lineal, es circular. Vuelve, retrocede, oprime, alivia, regresa, como las olas de una marea emocional que nunca cesa por completo. ¿Qué es lo que realmente duele? No es solo olvidar nombres, no es únicamente confundir zapatos o no reconocer su propia habitación. Lo que más lacera es perder la mirada, esa mirada que, durante décadas, dijo cosas que las palabras no alcanzaban. Cuando Esteban mira a través de ella, cuando tarda en volver o cuando vuelve con menos luz, Isidora vive un tipo de luto que no tiene ritual, ni ataúd, ni despedida final. Un luto en vida. Y este es uno de los mayores desafíos emocionales para la mujer cuidadora. Seguir viva mientras cuida de alguien que va, poco a poco, dejando de estar. ¿Qué revela la historia sobre el amor? Isidora descubre que amar a alguien con Alzheimer no es retroceder, es caminar al lado, no es salvar la memoria, es salvaguardar el vínculo, incluso cuando la memoria flaquea. No es quedarse en la promesa. Consiste en ceñirse a la esencia que subsiste, aun cuando todo parezca desmoronarse. Su amor no se disuelve, muta de forma, transita de la pasión a la presencia, del deseo al cuidado, del recuerdo a la sensación, de la expectativa a la realidad. De dos adultos a dos almas que deambulan en la oscuridad y se orientan mediante el tacto. Isidora descubre entre el dolor y la belleza que el amor verdadero no depende de la memoria, depende de afectos que el tiempo no logra borrar. ¿Qué nos muestra Esteban? Que no existe el desaparecer por completo. Existe una mente que falla, pero un corazón que insiste. La prueba de ello se encuentra en la Nochevieja final. El cerebro de Esteban no recordaba, pero el cuerpo sí recordaba. El alma recordaba, las manos recordaban, la música recordaba. Él volvió a ella por un instante, y en ese instante lo había todo. Este es uno de los mayores aprendizajes neuroemocionales de la historia. La memoria afectiva resiste hasta el final. Incluso cuando el nombre falla, incluso cuando la dirección se borra, incluso cuando el tiempo se confunde, el amor sabe el camino. ¿Y Isidora? ¿Qué carga ella? Ella carga el dolor de perder al hombre que ama en pedazos, el coraje de continuar, la culpa silenciosa que toda cuidadora siente, el miedo a desmoronarse, la fuerza ancestral de las mujeres que sostienen el hogar entero sin ser vistas, la necesidad, urgente, de existir más allá del cuidado, el milagro de todavía hallar belleza en lo que fenece, y la sabiduría de comprender que el amor no se extingue cuando la memoria flaquea, cambia de tono, altera su ritmo, pero perdura.
Isidora se convierte en la memoria, la rutina, la voz, el suelo, pero ella también necesita aprender a ser ella misma, no solo cuidadora. Sin eso ninguna mujer aguanta. Esta historia no versa sobre el Alzheimer, versa sobre la resiliencia emocional femenina, sobre mujeres que sostienen el mundo con una mano mientras protegen a sus seres queridos con la otra, sobre la carga invisible que nadie percibe, sobre la soledad de cuidar, sobre la valentía de pedir ayuda, sobre la fortaleza de seguir amando a alguien que ya no es capaz de expresar todo lo que siente. Y, por encima de todo, sobre descubrir que el amor verdadero no reside en la mente, reside en el corazón, y el corazón, aun cuando está enfermo, todavía reconoce a quien lo amó toda la vida. Hija de Eva que me escuchas ahora, puede que estés experimentando algo parecido, puede que estés cuidando a alguien a quien amas, puede que estés intentando ser fuerte por todo el mundo, y por ello, nadie percibe lo exhausta que estás tú también. Entonces te pregunto, con afecto y sinceridad, ¿cuántas veces has sostenido el peso del mundo sin que nadie percibiera que tus manos temblaban? ¿Cuántas veces dijiste, está todo bien, cuando por dentro tu corazón suplicaba un abrazo que nunca llegó? ¿Cuántas noches dormiste con temor al mañana, y aún así despertaste al día siguiente dispuesta a volver a intentarlo? ¿Cuántas lágrimas enjugaste a solas para no asustar a quienes dependen de ti? ¿Y cuántas veces te sentiste culpable simplemente por estar exhausta? Hija de Eva, ser fuerte constantemente no es humano, y cuidar de alguien, especialmente de alguien que se está desvaneciendo, conlleva un coste emocional elevadísimo. ¿Has velado por tu propio bienestar? ¿O te estás extinguiendo lentamente, como quien apaga las luces de su propia alma para iluminar la de otra persona? Porque amar a alguien es, sin duda, hermoso, pero el amor nunca exigió que te aniquilaras interiormente para permanecer al lado de alguien. ¿Cuántas veces has tenido miedo de pedir ayuda porque pensaste que eso te haría parecer débil? ¿O porque te han dicho toda la vida que una mujer puede con todo, que lo consigue todo, que es propio de la mujer cuidar? Eso es una carga ancestral, pesada, injusta. Y muchas mujeres, como Isidora, sobrellevan ese peso hasta desmoronarse en silencio. Pero no tienes por qué desmoronarte sola. ¿Y cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo estás de verdad? No la respuesta automática, no el está todo bien, sino lo que tu alma diría si se le permitiera. Quizás diría, estoy cansada, tengo miedo, amo pero estoy exhausta, no sé hasta cuándo aguantaré, siento que nadie me ve, yo también necesito consuelo. Y todo esto es humano, es legítimo, es real. ¿Sabes cuál es la mayor trampa emocional de muchas mujeres cuidadoras? Creer que solo existe un papel para ellas, el de cuidar. Pero tú eres mucho más que eso. Eres mujer, eres persona, eres alma, eres historia, eres cuerpo que siente, eres corazón que pulsa. No fuiste hecha solo para ser soporte emocional. Mereces ser cuidada también. Y cuando te cuidas a ti misma, ¿sabes qué pasa? Tienes más fuerza para seguir, no por obligación, sino por amor. Ahora te pregunto, mirando en lo más profundo de tu ser, ¿quién te cuida? ¿Has permitido que te cuiden? ¿Has permitido descansar? ¿Has permitido pedir ayuda? ¿Has permitido existir más allá de tus responsabilidades? ¿O has vivido en piloto automático, simplemente sobreviviendo mientras cargas el peso de 2 vidas? Hija de Eva, tú no naciste para desaparecer mientras cuidas de alguien que se está desvaneciendo. Mereces ser luz también. ¿Qué necesitas hoy? Tal vez de una pausa, tal vez de alguien que te escuche, tal vez de un profesional que te acoja, te oriente, te enseñe a lidiar con ese dolor, tal vez de un espacio para respirar sin culpa. Y eso no es egoísmo, es supervivencia emocional, porque, y eso nadie te lo ha contado, quien cuida de alguien también enferma cuando intenta cargar con todo sola. Y ahora, hija de Eva, dime, si miraras a Isidora en su momento más frágil, ¿dirías que es débil, que se queja demasiado, que exagera? No, la abrazarías, la acogerías, le dirías, eres fuerte pero no tienes por qué ser fuerte sola. Haz eso por ti también. Mereces cuidado, mereces descanso,
Mereces existir íntegra. Hija de Eva, hay dolores que una solo comprende al experimentarlos, y ninguno de ellos pesa tanto como el que llevas en silencio, intentando mantenerte íntegra mientras el mundo parece exigir demasiado de ti. Has escuchado la historia de Isidora, y quizás, en alguna parte de tu pecho, algo te haya dolido de una forma familiar, algo que no le cuentas a nadie, ni siquiera a quien vive bajo el mismo techo, porque lo sabes. Hay dolores que no se explican, se reconocen. Y quizás tú también estés cuidando de alguien, quizás estés intentando ser fuerza, luz, esperanza, guía. Quizás estés sosteniendo los hilos de una vida entera mientras nadie percibe tu agotamiento. Hija de Eva, no es egoísmo admitir que duele, es humanidad. Y aquí reside una verdad profunda que pocas personas tienen la valentía de expresar. Cuidar de alguien también hiere. Hiere porque ves lo que amas deshaciéndose lentamente. Hiere porque intentas contener el derrumbe con tus propias manos. Hiere porque te sientes culpable por el cansancio. Hiere porque parece que el mundo depende de ti, y solo de ti, para mantenerse en pie. Pero existe otra verdad, aún más crucial. Nadie nació para soportarlo todo en soledad. Ni tú, ni Isidora, ni ninguna hija de Eva que haya amado hasta la extenuación. Tienes corazón, historia, límites, necesidades. Y esos límites no te hacen débil, te hacen humana. No necesitas desvanecerte para sostener a quien se está apagando. No necesitas silenciarte para preservar la paz de todos. No necesitas ser una heroína todos los días. Necesitas ser vista, escuchada, acogida, respetada, amada, no solo por quien recibe tus atenciones, sino por ti misma. Isidora solo halló el equilibrio al comprender que el amor que ella prodigaba no sobreviviría si no aprendía también a recibir. Y esto se aplica a ti, hija de Eva. Mereces apoyo, mereces compartir la carga, mereces descansar, mereces pedir ayuda a tu familia, a tu red de apoyo, a una psicóloga, a quien quiera que pueda sostenerte cuando tu mundo se vuelva insostenible, porque ningún amor fue concebido para ser vivido en el sacrificio constante. Y recuerda, cuidar no es desvanecerse, cuidar es permanecer humana, y tú, hija de Eva, mereces mantenerte íntegra. Hija de Eva, al escuchar la historia de Isidora y Esteban, quizás hayas sentido que algo se removía en tu interior. Quizás hayas reconocido tu propia extenuación. Quizás hayas reconocido el miedo silencioso que habita en lo más profundo de tus días. Tal vez hayas reconocido la soledad de cuidar sin saber quién cuida de ti. Y es aquí, exactamente aquí, donde quiero decirte algo con toda la delicadeza y la fuerza que caben en las palabras. No necesitas afrontar esto sola. La historia de Isidora no es un retrato de heroísmo, es un retrato de humanidad. Y la humanidad pide apoyo. Hija de Eva, cuando la vida pone en tus manos la misión de cuidar de alguien que se está perdiendo, el mayor acto de amor que puedes ofrecer es buscar ayuda. Ayuda profesional, ayuda emocional, ayuda familiar, ayuda espiritual, ayuda que sostiene, ayuda que acoge, ayuda que te devuelve a ti misma. No es señal de debilidad, es señal de lucidez. Es señal de cuidado contigo misma, que es tan importante como el cuidado con quien amas. Isidora solo pudo continuar cuando entendió que ningún amor sobrevive al abandono de una misma. Y tú, hija de Eva, también mereces descansar los hombros, compartir el peso, respirar sin culpa. Si lo que vives es parecido a lo que has visto aquí, si las noches son largas, si las dudas te amenazan, si el miedo te visita con frecuencia, busca una psicóloga, busca grupos de apoyo, busca orientación médica especializada, busca a alguien que escuche tu dolor sin minimizar lo que sientes. Esto no disminuye el amor, al contrario, te fortalece para amar de una manera más sana, más ligera, más posible, y que esto quede guardado en el lugar más seguro de tu alma. Mereces cuidado tanto como quien cuidas, mereces ser amparada, mereces ser escuchada, mereces ser vista, mereces permanecer íntegra, y que la historia de Isidora y Esteban
no sea solo una historia, sino una invitación, suave, íntima y verdadera, para que permitas que la vida te ayude, para que sigas iluminando sin apagar tu propia luz. Gracias por estar aquí, gracias por sentir, gracias por existir como hija de Eva. Agradecimiento especial, DPA.